Gracias. Miren, el día de ayer dábamos a conocer una información que podría, digamos que poner en entredicho el próximo evento tan anunciado de la retransmisión del primer concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes, esto en el Zócalo. Ya lo habían hecho anteriormente, pero ahora se está anunciando con material, y lo entrecomillo, inédito, que según información que yo di a conocer el día de ayer, no es inédito y tampoco goza con los derechos como para que el señor Iván Aguilera, actual heredero de Juan Gabriel, esté lucrando con eso. Por ello, pues le preguntamos al abogado Guillermo Pous, quien fuera albacea en la sucesión testamentaria de Juan Gabriel, y aunque esto sucedió hace 35 años, abogado, le agradezco mucho que se enlace con nosotros. ¿Tiene conocimiento del punto que estamos señalando? Muy buenas tardes, le saluda Adis Tuñón. Hola, Adis, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, respecto de si tienen o no autorización, quisiera suponer que sí, para que no vuelva a ocurrir lo que hace unos 4 o 5 años, que cuando el presidente López Obrador transmitió y utilizó exactamente de ese concierto la sección de Amor Eterno para un Día de las Madres, le bajaron el video por no haber tenido una autorización. Es decir, sí haber solicitado autorización, no haberse gestionado de manera adecuada, desconozco por parte de quién, porque la sucesión participó positivamente a favor de ello, lo mismo que la Sociedad de Autores y Compositores de México. Respecto a estas Respecto imágenes de este video, es decir, uno, efectivamente no es material inédito, porque a pesar de que esto es de 1990, todo este pietaje adicional que no está incluido en el DVD oficial, que en aquel entonces lo produjo Stereo Rey, hoy MBS, por contratación de BMG, hoy Sony. Todo este pietaje adicional que no está incluido en el DVD, por una parte, quiero entender o supondría que Sony al día de hoy debe tenerlo por lo menos inventariado, y si no, de cualquier manera no es material inédito, porque desde entonces, insisto, cuando lo produjo Stereo Rey, hubo una versión pirata de ese DVD al momento de lanzarse la producción original, y esa producción pirata no era evidentemente el DVD que hoy podemos obtener o ese concierto que hoy podemos obtener, sino era la reconstrucción con todos estos detrás de cámaras o videograbaciones no autorizadas, desconozco por parte de quién, solicitado por quién, pero al final acaba siendo material de hoy Sony. Entonces, este material ya estaba en YouTube muchísimo, este material ya estuvo en el mercado, en el comercio informal desde aquel entonces, y simplemente hoy quiero entender que lo estructuran como si fuera un producto nuevo para poder explotarlo y representar ese maravilloso concierto. Pero insisto, uno, desconozco si tienen los derechos que le pertenecen a Sony, no por ser poseedor de ese material significa que se es titular, claro, porque al final fue una producción pagada en aquel entonces por BMG, cuyos derechos artísticos ostentaba respecto del artista Juan Gabriel Alberto Aguilera Valadez. Caray. Abogado Pous, Gustavo Adolfo Infante, le mando un cariñoso abrazo, don Guillermo. Oiga, pero no lo hemos visto, no sabemos qué material sea. En una de esas nos sorprende a todos, ¿eh? A usted, a mí y hasta Juan Gabriel allá arriba, y sí sacan material inédito. Mire, todo aquel material que pudiera haber sido considerado como inédito, cuando yo estaba a cargo de esta sucesión, fui yo quien encontró todos esos videos, es decir, todas las cintas magnéticas, los videocassettes, los audios y demás. Entonces, mucho de ello, si bien tiene razón usted, cabe la posibilidad que pueda ser inédito. Si se trata de aquello referente a este concierto de 1990, no lo es, porque todo además lo filtraba don Alberto desde aquel entonces. Entonces, posiblemente no sea tan conocido, pero así como tal, ser inédito no lo es. Uno. Y dos, si llegara a haber material inédito, entonces entraríamos en un tema distinto, porque, insisto, tendría que pertenecerle esta titularidad de derechos a hoy Sony Music, pero por otra parte tampoco habría manera de determinar quién es el autor de estos videos, por lo tanto, de qué manera y a favor de quién efectivamente se transmitió, y ahí tendríamos un vacío legal respecto de si lo pueden o no lo pueden hacer y de qué manera se documentó quién es el titular, lo cual a mí ya no me corresponde. Claro, abogado, lo saluda Eduardo Carrillo, y preguntarle, en el caso dado de que sea este material el que se presente, ¿se paga una multa y ya queda todo sanado, o qué es lo que sucede? Porque usted
daba a conocer lo que había pasado en la anterior administración, que usan fragmento de este concierto y después lo bajan de redes y se acabó. ¿O cómo es esta situación? Bueno, quisiera suponer que después de esa experiencia y también entender o esperar que los actuales abogados tengan este mediano conocimiento de cómo se lleva a cabo el manejo de derechos de propiedad intelectual, lo primero que debieron haber hecho era tocar base con la disquera. A partir de ello, decirle qué material se quería utilizar, obtener la autorización y darles un contexto general de todo el material que se pretendía utilizar, incluido esto que mencionan como inédito, que forma parte de ese concierto. Y por otra parte, la disquera ya toma la decisión y además revisar de qué material supuestamente inédito se trata este pietaje, porque al final ellos pagaron por esa producción y a ellos les corresponde absolutamente todo ese material, independientemente de cómo se haya generado. Claro. Se paga una multa, bueno, todo depende también. Si se hizo sin autorización, se puede, si la disquera quisiera iniciar un procedimiento administrativo o un procedimiento civil o un procedimiento penal, lo podría hacer. No considero que ese vaya a ser el camino, pero eso tampoco le resta la facultad para decidirlo. Exacto. Abogado, de este lado le saluda Erika y preguntar también si conoce cómo operan este tipo de streamings o, sí, de las que... Todas las que tienen el contenido streaming, es que no quiero decir la marca. Plataformas. La plataforma, gracias, para pues justamente anunciar esto con bombo y platillo y llevarlo a cabo. Bueno, aquí ya tenemos otro contexto, es decir, si además de esta puesta a disposición en el Zócalo, abierto al público, exacto, sin ninguna clase de costo, se va a transmitir en la plataforma y en la plataforma se utiliza este material y se identifica que este material forma parte del concierto cuyos derechos pertenecen a la disquera y no solicitan autorización, es una situación absolutamente distinta, lo cual le da un tinte, insisto, administrativo, civil o penal. ¿Por qué? Porque están explotando sin autorización un contenido que no les correspondía. Claro, abogado, pero aunque sea, por ejemplo, esta transmisión de manera gratuita en el Zócalo capitalino, si hay un dinero invertido, o sea, si se lucra con el material, si hay un bien obtenido por soltar este material de manera gratuita para los mexicanos. Por supuesto que existe un beneficio, este beneficio se llama lucro y es un lucro indirecto. No porque no exista un cobro por concepto de taquilla para acceder a este material, significa que no se ven beneficiados por ello. Y además es evidentemente sencillo de identificar lo que están haciendo esto como consecuencia del anuncio del documental que se estará estrenando la próxima semana. Entonces, claro que hay un lucro indirecto. Uno, colocan la música del artista. Dos, lo posicionan en la expectativa del público. Y tercero, tienen un producto comercial que estará estando a disposición en unos cuantos días. Por supuesto que hay un lucro indirecto. El beneficio, el lucro, no forzosamente se obtiene como consecuencia del cobro de la taquilla. Claro. Abogado, fíjese, le quiero compartir esto. El día de ayer mi fuente es una persona que hace 35 años estuvo presente en la negociación con entonces BMG, que a su vez contrata a Estéreo Rey. Es esta persona la que me da esta información que usted está confirmando ahorita. Usted evidentemente en ese tiempo no estuvo y tiene tiempo que no representa a la Asociación Testamentaria. Sin embargo, le quiero hacer esta pregunta. ¿Usted tiene conocimiento de que el señor Iván Aguilera a su vez tenía conocimiento de que este material, de ser lo que se vaya a transmitir, no es algo legalmente de él? Es decir, que tiene el material pero que no le pertenece. Mire, no tengo la certeza para respondérselo respecto específicamente a Iván Aguilera. Lo que tengo es la certeza para decirle que sus agentes no tienen ni idea de cómo se ha manejado, porque era yo quien les decía cómo hacer las cosas o corregirlas antes de que ellos ya habían estructurado todo un plan de mercadotecnia. Entonces, es decir, Iván como empresario no forzosamente tendría que tener la certeza que esto se puede hacer, sino sería responsabilidad de su equipo legal. Oiga, abogado, perdón que vuelva a interrumpir. Yo Iván Aguilera ni lo conozco para acabar pronto, pero yo creo que nos estamos adelantando. Creo que son cuestiones, opiniones a priori, sin ver el material, sin ver el concierto, sin saber de quién es el dueño, de qué estamos hablando, cómo podemos hablar de algo. No somos Nostradamus. Yo creo que, si me lo permite todo el mundo, primero lo vemos y el lunes lo platicamos, ¿no? ¿O cuándo se pasa esto? El 8 de noviembre. Esto entiendo que es para el fin de semana, pero es decir, simplemente
doy mi opinión respecto yo le específicamente a la agradezco. pregunta que me hicieron. Yo le Y agradezco. Por eso fui claro, es decir, yo no dije yo creo porque no es cuestión de fe, sino hablé estrictamente de hechos que sucedieron que a mí me consta en relación con con el encargo que ejercí, y a partir de ello lo que suceda desconozco cómo se maneje. Claro, y le agradecemos. Que Le nos tome la mandamos un llamada. fuerte abrazo, don Guillermo. Muy buenas tardes. Gracias, buenas Gracias. tardes. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Sí Guillermo tienes un Pous. punto, Gus, porque en efecto es algo que aún no vemos. Pues yo creo que hay que esperar. Pero pues sí, habrá que ver si esta persona que me da a mí esta información, que ahorita está teniendo una opinión muy fuerte, el señor Pous, es justamente a ese material que esperamos suceda o no, hay que esperar. Y que también es un foco rojo, ¿no? Al final, porque podría ser algo no contemplado de aquí al 8 de noviembre y después de esta información, de esta entrevista, poner ojos sobre esta situación y podría ni siquiera llegar a la exhibición de aquí al 8 de noviembre en caso de no tener los derechos y para no meterse en líos, o sí hacerlo, arreglar todo y presentarse conforme a la ley, pero Digo, sí creo que sí es en México importante. pasa todo, pero se me hace tan extraño que se esté anunciando un concierto de Bellas Artes en Claro, el Zócalo totalmente. y que no tengan los derechos. Pienso me lo parece mismo. increíble. El concierto sí los tiene, el tema es ese El material material inédito. inédito. Esa es la Pero controversia a ver, actualmente. el problema es que no hemos visto el material inédito. A lo mejor es un material inédito. yo creo que hay Hay que manera de esperar. comprobarlo y vamos a esperar, ¿cierto? Yo creo que hay que, o sea, yo creo que no podemos hacer una tormenta en un vaso de agua.